Programación lógica, Universidad Nacional de Colombia, lenguajes de programación, Grupo 1. La programación declarativa apareció como un paradigma independiente en los años 70. Se distingue de otros paradigmas porque necesita que el programador declare los objetivos del cálculo, en lugar del algoritmo detallado con el que se consiguen dichos objetivos. Las aplicaciones de programación declarativa se encuadran en dos dominios principales: diseño de base de datos e inteligencia artificial. Uno de los aspectos más importantes de la programación declarativa respecto a la inteligencia artificial ha sido expresar las especificaciones para las soluciones de los problemas en forma de expresiones en lógica matemática. Este estilo, también llamado programación lógica, estuvo motivado por la necesidad de los investigadores de un procesamiento de lenguaje natural y una demostración de teoremas automáticos. Las aplicaciones de la programación lógica están especialmente generalizadas en las áreas de procesamiento del lenguaje natural, razonamiento automático, demostración de teoremas, investigación de bases de datos y sistemas expertos. La lógica proposicional ofrece los fundamentos básicos para las expresiones booleanas en los lenguajes de programación. Una proposición se forma de acuerdo a la siguiente regla. Las constantes true y false son proposiciones. Las variables p, q, r que tienen valores true o false son proposiciones. Los operadores que indican la conjunción, disyunción, implicación, equivalencia y negación respectivamente se utilizan para crear proposiciones más complejas. Es decir, que si P y Q son proposiciones, también lo son P y Q, P o Q, P implicado Q, P equivalencia Q y P negado. Por convención, la negación tiene el orden de precedencia más alto, seguido por la conjunción, la disyunción, la implicación y la equivalencia en ese orden. Las proposiciones son representaciones de las instrucciones que podemos interpretar como true o false. Por ejemplo, si la P representa la proposición María habla ruso y Q representa la proposición Bob habla en ruso, P y Q representan la proposición María y Bob hablan en ruso, y P o Q representan o María o Bob hablan en ruso. Es más, si R representa la proposición María y Bob se pueden comunicar, la expresión P y Q implicado R representa si María y Bob hablan ruso, entonces pueden comunicarse. Las expresiones de lógica de predicados incluyen todas las proposiciones como la anterior, y también variables de varios dominios, funciones con valores booleanos con dichas variables y cuantificadores. Un predicado es una proposición en la que hemos reemplazado algunas variables booleanas por funciones con valores booleanos y expresiones cuantificadas. Una función con valores booleanos es una función con una o más variables que tienen un resultado booleano, true o false. Aquí tenemos algunos ejemplos. Primo de n, true si el valor entero de n es un número primo, false en otro caso. 0 menor o igual que x más y, true si la suma real de x y y es no negativa. Un predicado combina estos tipos de funciones utilizando los operadores de cálculo proposicional y los cuantificadores para todo x y existe un x. Aquí tenemos un ejemplo. Para la siguiente expresión, true si todos los habitantes del planeta hablan ruso, en otro caso false. A continuación vemos un resumen de la notación de la lógica de predicados. Las proposiciones que son verdaderas para todos los posibles valores de sus variables se llaman tautologías. Por ejemplo, la proposición Q o Q negado es una tautología, ya que si Q es verdadera, también lo es Q o Q negado. Pero si Q es falsa, Q negado es verdadero, haciendo que Q o Q negado vuelva a ser verdadero. Los predicados que son verdaderos para alguna asignación en particular de valores de sus variables se llaman satisfacibles. Aquellos que son verdaderos para todas las posibles asignaciones de valores de sus variables se llaman válidos. Los predicados tienen varias propiedades algebraicas que frecuentemente son útiles a la hora de analizar y transformar expresiones lógicas. En la siguiente tabla ofrecemos un resumen de estas propiedades. Las propiedades conmutativa, asociativa, distributiva e idempotente tienen interpretación sencillas. La propiedad de identidad expresa que una proposición o su negación debe ser siempre true,
pero la proposición y su negación no pueden ser simultáneamente true. La propiedad de Morgan ofrece un dispositivo conveniente para eliminar la disyunción o conjunción de una expresión sin cambiar su significado. De forma similar, las propiedades de implicación y de cuantificación ofrecen vehículos para eliminar las implicaciones y los cuantificadores existenciales o los universales de una expresión sin cambiar su significado. Por ejemplo, decir "no todos los chicos saben leer" es equivalente a decir "hay al menos un chico que no sabe leer". Similarmente, decir "no hay moscas en mi cartera" es equivalente a decir "todas las moscas están fuera de mi cartera". Estas propiedades son útiles para simplificar y transformar expresiones. Cláusulas Horn. Una cláusula Horn consta de una cabecera H y un cuerpo que es una lista de predicados P1, P2 hasta Pn. Por ejemplo, si queremos representar la idea de que en una ciudad C está nevando solo si hay precipitación en la ciudad y si la temperatura de la ciudad es heladora, se representa como una cláusula Horn de esta forma. Existe una correspondencia limitada entre las cláusulas Horn y los predicados. Para el ejemplo anterior, la cláusula Horn puede escribirse de forma equivalente como el predicado precipitación en la ciudad C y helando en la ciudad C implica nevando en la ciudad C. Toda cláusula Horn se puede escribir de forma equivalente como un predicado, pero no se pueden traducir todos los predicados a cláusulas Horn. A continuación, tenemos un ejemplo para ilustrar un procedimiento de 6 pasos que traducirá un predicado P en una cláusula Horn siempre que esto sea posible. Este es el predicado que vamos a convertir en una cláusula Horn. Paso 1. Se eliminan las implicaciones del predicado P utilizando la propiedad de implicación número 7 de nuestra tabla de propiedades. El predicado resultante es el siguiente. Paso 2. Movemos todas las negaciones hacia el interior del predicado P utilizando las propiedades 8 de cuantificación y 6 de Morgan. El predicado resultante es este. Paso 3. Eliminamos los cuantificadores existenciales del predicado P utilizando una técnica llamada escolemización. En nuestro ejemplo no tenemos cuantificadores existenciales, así que continuamos con el siguiente paso. Paso 4. Movemos todos los cuantificadores universales al principio del predicado P. Este paso no cambia el significado de P. Asumiendo que todas las variables estén cuantificadas universalmente, podemos quitar los cuantificadores sin cambiar el significado del predicado. Paso 5. Utilizamos las propiedades distributiva, asociativa y conmutativa para convertir el predicado P al formato normal conjuntivo. En nuestro caso utilizamos la propiedad de distributividad. Al final reordenamos la expresión del predicado. Paso 6. Convertimos las conjunciones en implicaciones, utilizando la propiedad de implicación. Las cláusulas Horn resultantes son estas. Pero la conversión de un predicado al formato normal conjuntivo no siempre nos asegura una serie de cláusulas Horn equivalentes. Por ejemplo, tomando el predicado toda persona instruida lee o escribe, se reduce a la fórmula de cláusula siguiente. Pero esto se convierte en la siguiente implicación, que no tiene un solo término a la derecha, por tanto no hay cláusula Horn equivalente a este predicado. Resolución y unificación. Al hacer una inferencia sencilla a partir de dos cláusulas se le llama resolución. Cuando se lo aplicamos a las cláusulas Horn, dice que si H es la cabecera de una cláusula Horn y coincide con los términos de otra, dicho término puede reemplazarse por H. Es decir, si tenemos la cabecera H y el cuerpo terms y la cabecera T y el cuerpo T1, H y T2, se puede resolver la segunda cláusula como T y el cuerpo T1, terms y T2.
Por ejemplo, Mari habla inglés, X habla con y el cuerpo es Y habla L, donde X es distinto de Y. La primera es una cláusula OR con una lista de términos vacía, así que es incondicionalmente true. Por tanto, la resolución nos permite deducir que Mari habla con Y si Mari habla inglés y Y habla inglés, donde Mari es distinto de Y, asumiendo que X es igual a Mari y L es inglés. A esta asignación de valores a variables durante la resolución se le llama instanciación. La unificación es un proceso de concordancia de patrones que determina qué instanciación en particular podemos hacer con las variables durante el proceso de creación de series de resoluciones simultáneas. La unificación es recurrente, así que eventualmente encuentra todas las instanciaciones para las que podemos hacer resoluciones. Lenguajes lógicos. Prolog. Prolog es el lenguaje principal utilizado en programación lógica. El desarrollo de Prolog está basado en dos principios, llamados resolución y unificación. Prolog apareció en 1970 y ha sido el lenguaje de programación lógica principal hasta el día de hoy. Otro lenguaje lógico es EILF. Este lenguaje combina la programación lógica con la programación funcional. Al igual que Prolog, EILF está basado en cláusulas de OR. Por eso es programación lógica, pero también en funciones y ecuaciones, y por esto es también programación funcional. En EILF se pueden mezclar expresiones y ecuaciones. Puedes poner una expresión funcional como si fuese un predicado, y cualquier predicado puede ser introducido como condición en cualquier ecuación. Gödel Programming Language es un lenguaje en el que las sentencias lógicas llevan un orden y en el que existe el polimorfismo. Está basado en módulos y en tipos de datos. Soporta enteros y racionales con una precisión infinita y número en coma flotante. Y tiene una amplia librería de módulos predefinidos. Es un lenguaje para tareas de metaprogramación, tales como compilación, depuración, análisis, verificación o transformación de programas, ya que es mucho más declarativo que Prolog. Mercury es un lenguaje de alto nivel, derivado de Prolog, pero con una implementación que le hace ser más útil para representar y tratar problemas del mundo real. Combina toda la expresividad del lenguaje declarativo con avanzadas técnicas de análisis estático y detección de errores. Es un lenguaje compilado, lo que le permite detectar numerosos errores antes de poder ejecutar la aplicación. El compilador traduce el programa de lenguaje Mercury a C, que es un lenguaje portable a cualquier plataforma. Mona es una herramienta que traduce fórmulas para autómatas de estado finito. Las fórmulas pueden expresar patrones de búsqueda, las propiedades temporales de los sistemas reactivos, etc. Mona analiza el autómata resultante de la compilación e imprime válido o un contraejemplo. Los programas de Prolog están compuestos de términos, que pueden ser constantes, variables o estructuras. Una constante es un átomo, como D, cebra, Bob entre comillas, o un entero no negativo como 24. Una variable es una serie de letras, que deben comenzar con una letra mayúscula. Una estructura es un predicado con 0 o más argumentos, escritos en notación funcional. Por ejemplo, las siguientes son estructuras de Prolog. Al número de argumentos se les llama la ariedad de la estructura. 1, 2 y 2 en estos ejemplos. 1, 2 y 2. Los hechos y las reglas de Prolog son las realizaciones de la idea formal de las cláusulas OR. Un hecho es un término seguido por un punto, y es similar a la cláusula OR, que no tiene parte derecha. Una regla es un término seguido de dos puntos guión y una serie de términos separados por comas y que terminan en un punto. Una regla tiene el siguiente formato. Las reglas se interpretan como acertos, solo si, donde la coma juega el papel del operador lógico y. Por lo tanto, el formato anterior expresa que term es verdadero solo si term 1, term 2 hasta term n son simultáneamente verdaderos. Un programa de Prolog es una serie de hechos y reglas.
Aquí tenemos como ejemplo: Allen habla ruso, Bob habla inglés, Mari habla ruso, Mari habla inglés. Persona 1 habla con persona 2 solo si persona 1 habla L, persona 2 habla L y persona 1 diferente de persona 2. Este programa afirma 4 hechos: que Allen y Mari hablan ruso y que Bob y Mari hablan inglés. También tiene una regla que define la relación habla con entre dos personas, que es verdadera exactamente cuando ambas personas hablan el mismo idioma, lo que viene indicado por la variable L, y son personas diferentes. Una regla de Prolog tiene éxito cuando hay instanciaciones, que son asignaciones temporales, de sus variables para las que todos los términos de la parte derecha del operador dos puntos guión tienen éxito simultáneamente para las instanciaciones. En nuestro ejemplo, persona 1 igual a Allen y persona 2 igual a Mari, ya que hay una instanciación de la variable L igual a ruso, para la que los tres predicados Allen habla L, Mari habla L y Allen distinto de Mari tienen éxito simultáneamente. Para escribir una consulta en Prolog, escribimos el operador interrogante guión. Aquí tenemos una consulta sencilla que hace la pregunta ¿quién habla ruso? En respuesta, Prolog intenta satisfacer una consulta buscando un hecho o una serie de aplicaciones hecho-regla que responda a la consulta, es decir, algo que encuentre una asignación de valores a las variables de la consulta y que haga un hecho o una regla tengan éxito, en el sentido de concordancia de patrones. Los hechos y reglas de Prolog se escriben normalmente en un archivo separado y después utilizamos este comando consult para cargar el archivo en el intérprete, que utiliza todos los hechos y todas las reglas que están definidos allí. Una vez cargado el archivo, podemos proponer consultas al intérprete de Prolog en formato de acertos que contengan variables y el intérprete intentará encontrarnos respuestas. Aquí tenemos algunas líneas generales para escribir programas de Prolog. Primero, los identificadores que comienzan por una letra mayúscula o con caracteres subrayados se toman como variables, todos los demás se tratan como constantes. Segundo, no debe haber espacios entre el nombre del predicado y el paréntesis izquierdo que abre la línea de argumentos. Tercero, todos los hechos, las reglas y las consultas deben terminar con un punto. Cuarto, cualquier archivo de código consultado debe terminar con un carácter de retorno de carro. A continuación mostramos un ejemplo de carga y ejecución de código en Prolog. Aquí tenemos el archivo, es un archivo aparte del compilador, donde tenemos 4 hechos y una regla. Los hechos son que Allen habla ruso, Bob habla inglés, Mari habla ruso, Mari habla inglés. Y la regla es que persona 1 habla con persona 2, si persona 1 habla L y persona 2 habla L, donde persona 1 y persona 2 son distintos. Para compilar el archivo nos dirigimos al compilador, vamos a File, Consult, buscamos el archivo y nos dice que efectivamente fue compilado las 6 cláusulas. Ahora vamos a hacer algunas consultas sobre este archivo. Entonces, por ejemplo, vamos a consultar quién habla ruso. Entonces esto se hace habla quién ruso y ponemos el punto y enter. Entonces nos dice que el primero que encontró que habla ruso es Allen. Para allá lo siguiente se hace con punto y coma y nos dice que la segunda es Mari y no encontramos más personas asociadas al idioma ruso. Ahora vamos a realizar la consulta ¿habla Bob con Allen? Habla Bob. Perdón, me faltó el habla con. Habla Bob con.
y nos retorna que eso es falso. La siguiente consulta es quién habla con Allen. Y nos retorna que habla con Allen Mari. Y si ponemos un punto y coma nos retorna que nadie más habla con Allen. Bibliografía.